Durante el periodo de violencia que se vivió en el Perú en los 80, la región de Ayacucho, en gran diferencia, fue la más afectada. El desinterés por parte del Estado hacia esta región causó que el campesinado empezara a percibir a la educación como la vía más rápida para superar la situación de pobreza, llamando la atención de diferentes grupos políticos con el objetivo de ganar seguidores de sus ideas a través de la educación. Esta situación nos hace cuestionarnos: ¿cuál fue el papel de la educación universitaria en Ayacucho durante el conflicto armado? ¿Y cómo llegó a afectar en un futuro al sector educativo? Este video responderá o intentará responder esta pregunta. Antes del periodo de violencia, la educación en la región de Ayacucho no era la mejor. Un claro ejemplo de ello es el cierre en 1866 de la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, debido al desastre económico que ocasionó la guerra con Chile. Reabrió sus puertas en 1957 con la intención de incorporar el desarrollo regional a sus actividades. Esta universidad generaría un cambio en el desarrollo político en la región de Ayacucho, permitiendo el surgimiento y expansión de nuevos grupos políticos, como el Frente Estudiantil Revolucionario, que se formó en base a una ideología marxista. La universidad llamaría la atención de varios profesores provenientes de otras universidades, entre ellos a Abimael Guzmán, que se convertiría en uno de los principales promotores del trabajo político del Frente Estudiantil Revolucionario y el Partido Comunista en la universidad y en la región de Ayacucho. A inicios de los 70, la Universidad de Huamanga experimentó una fuerte expansión de alumnado, llegando a contar con más de 3.000 estudiantes. Gracias a esta expansión, varios estudiantes de diferentes culturas provenientes del interior de Ayacucho logran ingresar a la universidad. La diversificación de razas y culturas en los estudiantes de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga hicieron que el Frente Revolucionario Estudiantil realice un proyecto de concientización, denominada Serie 100 o Ciclo Básico, implementándose mediante profesores en cursos generales con la ayuda de estudiantes provenientes de universidades donde ya había un conocimiento básico de política. En los años 70, aprovechando la relación ideológica que tenía el Consejo Ejecutivo de la Universidad de Huamanga y el sector educativo controlado por Abimael Guzmán, se presiona a incluir cursos en las mallas curriculares que proliferaban una idea basada en el marxismo. Estos cursos promovieron posiciones teóricas que presentaban como verdad innegable la idea del marxismo y descalificaban y denigraban a todo aquel que tenía una postura diferente o actitud crítica. Cuando el grupo de Abimael Guzmán tuvo una gran notoriedad dentro de la Universidad de Huamanga, el Partido Comunista Peruano Bandera Roja rompe lazos con Guzmán, para luego iniciar un proceso de reconstrucción del Partido Comunista Peruano. A su vez, esta división ocasiona la separación del Frente Revolucionario Estudiantil en dos. Se divide entonces el Frente Revolucionario Estudiantil de la Montaña, dirigido por el abogado Saturnino Paredes, y el Frente Revolucionario Estudiantil del Luminoso Sendero de Mariátegui, dirigido por el grupo de Guzmán. Se formó entonces el nuevo Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. Este último se concentraría en un importante trabajo político dentro de la Universidad de Huamanga. Se basaron en la exagerada enseñanza de la ortodoxia ideológica y la lectura crítica de los escritos de José Carlos Mariátegui, fundador del Partido Socialista Peruano en el año 1930. Además, se realizaron nuevos cambios curriculares donde se permitió el dictado de cursos con base en los manuales del marxismo-leninismo producidos por la Academia de Ciencias de la Unión Soviética. En la búsqueda de lograr expandirse, el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, consiguió convertir a las instituciones de nivel superior en sus principales centros de captación. Este proceso sería denominado como circuito educativo por la CVR y sería la principal estrategia para conseguir seguidores de diversas regiones. Este proceso se basaba en una cadena en la que primero se captaba a los docentes, luego a los estudiantes y finalmente a los padres de los estudiantes. Aunque como se menciona en el informe de la CVR, estos últimos rara vez ocuparían un lugar importante dentro de la estructura organizativa del Partido Comunista del Perú,
siendo solo la masa que apoyaría al partido. Sendero Luminoso aprovechó el contexto educativo del país, en donde la pedagogía que se daba era deficiente, ya que existía una jerarquía entre profesor y alumno que de una u otra forma era violenta. Es decir, el docente posee sabiduría que no puede ser contradecida por los estudiantes, esto para lograr sus objetivos. Además, desarrolló estrategias de radicalismo universitario que se daban a través del amedrentamiento a docentes, prácticas como el clientelismo para reclutar a los universitarios más vulnerables económicamente y empobrecidos, el uso de la violencia y de las prácticas de confrontación para imponer su discurso. Hablaban del maoísmo del presidente Gonzalo de manera falaz, haciéndoles creer que los marginados y excluidos encontrarían en este un modelo científico que les aseguraría el éxito. Con todas estas acciones, Sendero Luminoso logró expandir su ideología en muy poco tiempo, algo que otros partidos de izquierda intentaron hacer por muchos años, pero que no lo lograron. Acabado el conflicto armado en Ayacucho, además del temor que se generó en la población, los centros de educación se vieron enormemente afectados, pues, como ya mencionamos, lejos de ser casas de estudio, fueron tratadas como puntos de adoctrinamiento de Sendero Luminoso por casi 2 décadas. Asimismo, tenemos a la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, que producto de la violencia política quedó con una imagen totalmente deteriorada, al ser relacionada automáticamente con la subversión. El panel docente y la comunidad universitaria fueron fuertemente criticados y, en su mayoría, tuvieron que retirarse del centro educativo. Es así como la UNS pierde capacidad académica, ya que la plena docente que quedaba no contaba con la suficiente capacidad académica que requería una universidad. Además, tenemos que añadir las enormes pérdidas generadas por los atentados de parte del Sendero Luminoso y las fuerzas del orden. La UNS es un claro ejemplo del deterioro educativo después de 20 años de conflicto armado dentro de la región de Ayacucho. Por otro lado, la creación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú fue de gran ayuda para mejorar la calidad educativa de los pueblos afectados por el terrorismo, permitiendo la creación del programa de reparaciones de educación, beneficiando a las víctimas directas e indirectas entre mayo de 1980 y noviembre del 2000. Este programa ofrece becas integrales para estudios superiores y técnicos, así como la beca Repared. Además, gracias a la instauración del Programa Nacional de Alfabetización, se brinda educación a adultos en las zonas de mayor incidencia de la violencia.